gloria y las gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo este tiempo con usted, iniciando la semana. Hoy lunes le damos las gracias a Dios porque si estamos aquí es porque Él nos ha dado vida, y si Él nos ha dado vida, nuevas son sus misericordias para hoy. Así que iniciemos presentando al Señor este espacio y poniendo todas las cosas en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, oh Señor, por la vida, gracias por este día, gracias hasta por el aire que respiramos, gracias por la lluvia que nos regalas, gracias Dios por tu amor y tu misericordia cada día. En tus manos está este espacio, sé tú bendiciendo a cada persona que labora en este canal, y sé tú bendiciendo a cada uno de los que nos ven. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues muy buenos días, hermanos. Hoy es lunes, iniciamos la semana con las pilas bien puestas espirituales, confiados en Dios, sabiendo que en el Señor hay palabra, pensamiento y propósito de bien y no de mal. Amén. En Jeremías 29:11, Él dice que sus pensamientos hacia su pueblo son de bien y no de mal. Amén. Así que en este día lunes iniciamos y comenzamos la semana sabiendo que todos los días el Señor tiene nuevas misericordias. Y te lo repito porque quizás hay alguien que necesita una misericordia especial en este día. Hay algo que usted anhela, que usted le está pidiendo a Dios, hay algo que usted necesita, hay algo en lo que usted necesita ver respuesta, y quiero decirle que el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él dice, por nada estéis afanosos, en su palabra en Filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y fíjese que dice con acción de gracias, es decir, agradeciendo como que ya recibimos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que da, lo da bueno, lo da perfecto y lo da a su tiempo. Amén. En este día queremos iniciar con el proverbio del día, así como con un día como hoy. Y hoy tenemos varios días que conmemorar, como el Día de la Niña. Hoy es Día de la Niña a nivel internacional, este 11 de octubre, porque así lo ha destinado las Naciones Unidas, y qué importante que le demos su lugar y cuidado a nuestras niñas. Amén. Son las mujeres del mañana, son las científicas, las próximas presidentas. Yo sueño con ver una presidenta en República Dominicana. Yo soy de los que creo que aquí hay mujeres con gran preparación, capacidad, talento para ocupar la silla presidencial, y confío y le pido a Dios que me permita ver eso en la historia de nuestro país. Creo que harán una gran labor, como tenemos una muy buena vicepresidenta, hemos tenido mujeres en posiciones políticas de altura, igualmente nuestra historia está marcada por mujeres que supieron luchar aún por la libertad del país, como nuestra María Trinidad Sánchez. Así que iniciamos hoy en Transformando Comunidades con el proverbio del día y un día como hoy. El proverbio del día. Buena nueva. Proverbios, capítulo 15, versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Buenas nuevas son buenas noticias, y siempre son bienvenidas porque agradan a quien las escucha. Jesucristo fue un mensajero de buenas nuevas por excelencia, pues como dice en Efesios capítulo 2 versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Imitemos a Cristo, llevemos buenas nuevas donde quiera que vayamos, sobre todo la buena nueva de la salvación.
En Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el Proverbio del Día. Un día como hoy. Día Internacional de la Niña. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Dentro de otros retos, el Día de la Niña busca promover el reto de que, si reciben apoyo afectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. Esto ocurrió un día como hoy. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org. Muy bien, aquí continuamos en Transformando Comunidades. En este día te saludamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu sintonía. En este día estaremos compartiendo el tema por la fe. Así mismo, por la fe. Así lo declara la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11. Y Hebreos 11 es un capítulo completo dedicado a la fe. Y si algo necesitamos todas las personas es fe, fe en Dios, fe en su palabra, fe en lo que Dios está haciendo. Es bueno que usted hoy recuerde que Dios sabe lo que hace. Los hombres nos equivocamos, nos confundimos, cometemos errores, algunos aún mienten, mas Dios no falla, no se equivoca, no llega tarde, no miente. Él es perfecto. Por eso cuando ponemos nuestra fe en Dios, estamos esperando y confiando en el verdadero. El que pone su fe en hombres, dice la misma palabra, que es incluso hasta maldito. Porque muchas veces, y excúseme el término, usted confía en el hombre o en la mujer tanto que llega a equivocarse. Porque usted sigue por la senda que le dijo alguien y esa senda estaba equivocada.
Usted sigue el consejo que le dio un hombre y el consejo estaba equivocado. Alguien lo invitó a participar de un negocio, de una actividad o de algo que usted iba a hacer y era un error. Qué importante es fiarnos de Dios. Así dice en el libro de Proverbios y en los Salmos, que nos fiemos del Señor, que confiemos en el Señor. Y hoy vamos a estar basando este tema de por la fe en Hebreos 11. Iniciamos leyendo una porción como es Hebreos 11:1, que es muy conocida y es la definición más usada acerca de lo que es fe. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es, así lo define la misma palabra, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si vemos, no es fe. La fe está sustentada y basada en que creemos, tenemos convicción, tenemos certeza de que algo va a suceder sin estarlo viendo. Pero esta fe debe de estar basada en Dios. Te pongo un ejemplo práctico. Cuando usted entra a una habitación, le da el interruptor eléctrico y usted espera de que la luz se encienda. Si no se enciende, usted le da, mira hacia arriba y le sigue dando a ver si prende. Ya no prendió, se quemó, se falló, hay un corto eléctrico. Sin embargo, usted le sigue dando y sigue mirando a ver y al rato dice, oh, no prende. Fíjese que usted tiene fe en el interruptor eléctrico, usted tiene fe en la luz, en el bombillo, usted tiene fe en la electricidad. Sin embargo, todas esas son cosas que se dañan, se queman, caducan, que puede haber un error. La fe en Dios no falla. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él no se equivoca, no llega tarde, no comete errores y Él siempre está a tiempo. Así que en Hebreos 11 se nos habla de la fe. Y habla de la fe y pone de ejemplo diferentes personajes bíblicos. Yo lo llamo el pabellón de la fe. Si usted va al pabellón de la fama en Cooperstown, en Estados Unidos, va a ver ahí las personas que han logrado grandes récords de bateo, de picheo, de mayor cantidad de atrapadas, de hits. En el caso de Hebreos 11 vemos personas que la misma Biblia resalta como ejemplos de fe. La gloria es de Dios, pero honrar es también agradable a Dios. Y aquí vemos cómo nos pone el testimonio de diferentes personajes bíblicos que tuvieron fe. Y ellos corrieron bien su carrera y llegaron a la meta. Dice acá, por ejemplo, y es todo sobre por la fe. Y dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Qué importante es entender esto. Si vamos al Génesis, ahí ese pasaje de Hebreos 11:3 que nos resalta y dice, por la fe. Inicia cada pasaje que vamos a estar leyendo declarando esa palabra, por la fe. Hoy levántate por la fe. Y dice, y va de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño. Por la fe entendemos que fue constituido el universo. Y ahí nos habla de lo inmenso, el universo. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y así fue. Como dice en Génesis, y fue la luz y la luz fue creada. El Señor dijo que sea la luz y fue la luz. El Señor separó la luz del día de la noche y así fue. Porque cada cosa que el Señor por su palabra dijo, decretó, declaró, así fue. Si Él dice, Él hace. Si Él decreta, sucede. Si Él quiere, acontece. Entienda eso. Por eso debemos estar siempre en línea con lo que son los pensamientos, planes y propósitos de Dios. Porque ahí no habrá error. Como decimos en República Dominicana, no habrá perdedero. Si usted continúa continuamente en línea con el Señor, haciendo las cosas como Él dice, como Él ordena y Él manda en su palabra, usted verá el resultado y el fruto
que Él también ya ha declarado. Y ahí en ese pasaje inicia con algunos ejemplos. Vamos a leer el versículo 6, vamos a leer el versículo 8 y vamos a leer el versículo 11. El 6, el 8 y el 11, como tres primeros ejemplos acerca de la fe, por la fe, que es el tema de hoy. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe, en este caso nos pone el ejemplo que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 6:11, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos entender, si vamos a buscar a Dios y a confiar en Él, tenemos que entender de que en Él está la fuerza y el poder para que todo sea hecho. Así lo declaró David en uno de sus últimos discursos públicos. Él lo dijo, que en Dios está la fuerza y el poder para levantar, para ser grande. Y así es, porque Él, siendo un pastorcillo de ovejas, el más pequeño de su familia, fue escogido para ser rey. Y si alguien podía declarar que Dios es el que hace grande, es David. Así derrotó al Goliat, siendo pequeñito, con una honda y unas piedrecillas del río, derribó al gigante con armadura, lanza y jabalina. Por eso ahí en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Santiago también nos habla acerca de la fe y nos habla de no fluctuar. No podemos ser fluctuantes, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Y dice también ahí en Hebreos 7, por la fe, y seguimos declarando como dice la palabra, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué importante es entender que Noé, por la fe, y eso es la declaración de hoy, por la fe Noé logró salvar su casa. Por la fe le creyó a Dios, por la fe hizo el arca, por la fe comprendió que la palabra que había recibido era una palabra de Dios buena y apremiante. Él hizo el arca junto a su familia, entró en ella y cuando llegó el diluvio se salvaron. Pero fue por la fe. Hay una fe que viene por el oír y el oír palabra de Dios. Hay un fruto que es el de la fe de Gálatas 5:22 y hay una fe que también es un don, fruto del Espíritu Santo. Pero la primera fe que vamos a desarrollar es la que ya Dios ha plantado en nosotros a través de que Él a todos nos ha dado una medida de fe. ¿Cómo la usamos y para qué la usamos? Ahí entra lo importante y lo más básico, ¿en qué sustentamos esa fe? Que tu fe esté sustentada en Dios, en su palabra. No sustente su fe en usted mismo, en decir yo puedo, yo creo. Esta cultura y esta sociedad de hoy está basada en el yo. Sin embargo, la fe en Dios nos lleva a que todo está sujeto a Cristo y todo está sujeto a Dios y a su palabra. Por eso cuando decimos por la fe es en Dios. Amén. Aquí tenemos ya a la pastora Moraima. Dios le bendiga, pastora. Buenos días. Gracias. Feliz lunes, feliz semana. Amén. Dios te bendiga, pastor, también. Y Dios le bendiga a todos y todas los que todos los días, gracias a Dios, están en sintonía con Transformando Comunidades. Porque Dios es el que transformará tu vida. Y en el día de hoy estamos hablando de por la fe. Y estaba yo meditando en esta palabra, en este tema del día de hoy, y pensaba cómo el Señor nos hace actuar por la fe. Muchos de nosotros tenemos tantos sueños e ilusiones en nuestra vida, y a veces cuando lo conseguimos, muchas veces alguien puede decir, no, es que yo soy muy inteligente, o yo trabajé mucho, o a mí me ayudó tal persona, pero no. Es la fe en Cristo el que te hace más que vencedor
y vencedora. Y la palabra de Dios hoy nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12, del momento cuando este siervo de Dios está relatando cómo fue su conversión. Y si yo le preguntara a usted, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido tu fe? ¿Cómo has caminado? ¿Cómo te has encontrado en momentos tan difíciles? Y Dios ha seguido ahí contigo ayudándote. Bueno, pues él hablaba en esto, que dice, y ocupado yo en esto, está hablando Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Está relatando aquel momento histórico de su vida cuando Jesucristo se le aparece y comienza a decirle que él estaba vivo, que él era real, que le creyera. Y le dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate que Pablo había conocido la palabra, había sido instruido, pero ahora su vida iba a iniciar diferente. Él iba a vivir por la fe. Por la fe, en primer lugar, cuando escuchó esa voz que le habló y esa luz que le rodeó a él y a todo el que andaba con él. Y claramente dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese cómo Dios, Jesucristo, le habla y le dice, este es tu llamado. Te he escogido para que tú hagas este trabajo. Así nos escogió también el Señor Pastor hace tantos años. Y según se escribió el tema de hoy por la fe, empecé a pensar por la fe cuántas batallas, cuántas cosas hemos visto y hemos visto esa victoria. Y por la fe podemos decir que el Dios poderoso nos unió hace tantos años. Nos conocemos hace ya 28 años. Una vida, casados 23 años, por la fe, misioneros 5 años en tierra extraña, Costa Rica, y de allí llegamos con una hija costarricense, algo que lo pudimos lograr con la fe. Con la fe, 12 años, la iglesia que el Señor nos entregó, Iglesia Casa de Oración y Restauración, por la fe hemos podido perseverar en el ministerio durante 21 años, pastor. Amén, ha sido todo para gloria de Dios y por la fe. Pablo, como usted pone de ejemplo, tenía una venda en sus ojos, que aunque no era física, era espiritual, porque muchas veces lo que es obvio, lo que es algo tangible, como era Cristo en ese momento y la enseñanza de Cristo, Pablo no lo entendía. Él era fariseo, formado para ser un hombre ortodoxo en la palabra de Dios, que seguía los lineamientos de la ley de Moisés. No aceptaba, no comprendía que el cumplimiento de toda esa ley era Cristo. Y había recibido la comisión de ir a asolar, a azotar a los cristianos. Sin embargo, Cristo le salió al encuentro. Y ese día su vida cambiaría, como cambia la vida de todos los que de alguna manera hemos sido llamados por el Señor. Y quiero que usted entienda que este llamado no es exclusivo para algunos, no. Dice Juan 3:16 que el Señor de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo y para que todo aquel que en Él crea tenga vida, tenga salvación. Tenemos que entender que el Señor quiere que todos creamos, que todos vivamos por la fe, que todos alcancemos como alcanzó Pablo esa medida de fe para
cambiar nuestra forma. Pablo tenía que cambiar el ser fariseo, tenía que cambiar el perseguir cristiano para convertirse en el mejor cristiano. De perseguir evangelista a ser él un evangelista. De ser un hombre que iba y contendía a los demás, pasó a ser una persona que servía a los demás. Y pastor, fíjese que en la palabra que el Señor le da, le dice, yo te llamé, y le dice específicamente a qué le llamaron. El Señor es específico. Yo veo gente que de una manera u otra quisiera tener ciertos dones y talentos, pero no, Dios es abundante, sí, pero también es específico. Él nos dice, yo te he traído a esta tierra para hacer esto, y esto es lo que yo quiero de ti. Muchas veces nosotros queremos hacer tantas cosas, pero no hemos sido llamados a hacerla. Por ejemplo, cuando Él le dice claramente, para que abras sus ojos, hablando de los gentiles, de un pueblo que no es el pueblo de Dios, para que se conviertan de tinieblas a luz. Entonces, fíjese que también para que reciban por la fe, o sea que el llamado de Pablo es un llamado para que nosotros podamos decirle a la gente que, como usted dice, tienen venda en los ojos, y deben ser abiertos a la luz de Cristo. Es una encomienda que nos ha entregado el Señor para nosotros poder decirle a otros, una vez yo no creía, pero ahora yo puedo creer. Amén, y esa venda la hemos tenido todos, y esa venda no solo está en la fe, esa venda está en que cuando Cristo llega a una vida, Él nos muestra y nos hace despertar a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la vida es efímera. Estamos hoy aquí, mañana no. Nuestro tiempo sobre la tierra es finito y debemos aprovecharlo correctamente. Debemos usarlo para ayudar a los demás, servir a los demás, para acercar a los demás también a Cristo y que se preparen para cuando llegue ese momento de partir de esta tierra. Porque todo así como nacimos, también partiremos. Y qué importante es comprender que estamos llamados a ser fuente de bendición a otros a través de acercarlos a Cristo, pero también a través de mostrarle al Cristo vivo por medio de nuestro amor, nuestra misericordia. El Señor no necesita enviar ángeles. Él no necesita que venga el ángel Gabriel a hablarle a cada persona. Él necesita que cada uno de nosotros con nuestras propias vidas le mostremos cómo Cristo ama a la gente a través de la gente. Y es a través de nuestro propio amor hacia los demás. Por eso Jesús resumió la ley de Moisés y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la venda cae, como cayó con Pablo, llega un momento donde entendemos que ya lo importante no somos solo nosotros, lo importante es Dios y el llamado que Él nos hace a todos. Esto no es un llamado al pastor, al evangelista, a la persona muy conocedora de la palabra, es un llamado a todos, amar a Dios y amar a los demás. El que ama a alguien no lo daña, el que ama al prójimo lo cuida. Por eso tenemos que entender que la fe nos va a llevar a amar a Dios, pero también amar a los demás. Y nos va a llevar a un nuevo tipo de vida, que es una vida en Cristo. Y esa vida en Cristo es amor, es misericordia, es ser benigno, como hablábamos hace unos días de los frutos del Espíritu. Y Pablo es un excelente ejemplo, pastora, como usted lo ponía, porque él era un perseguidor de cristianos, incluso participó del apedreamiento de Esteban, uno de los primeros mártires. Sin embargo, Pablo luego sería uno de los mayores evangelistas a los gentiles y les llevaba el evangelio, sacrificando aún su vida, cuando él mismo narra, por ejemplo, todo lo que padeció, de que fue azotado, recibió 40 varazos menos unos, vivió 3 naufragios. ¿Cuántas cosas pasó Pablo? Pero todas las pasó por Cristo. Y por la fe, cada persona va a poder contar su testimonio a su familia, a sus compañeros, de cómo Dios ha transformado su vida. Porque yo recuerdo ese tiempo cuando empezamos nuestra vida de casados y
Usted sabe que uno quiere tener sus hijos y yo no podía. Dios mío, cuántos médicos, cuántos tratamientos, cuántas cosas me tocó pasar y todos me decían, usted jamás tendrá hijos. Y yo recuerdo que nos habíamos convertido a Cristo y el pastor me dijo, ¿por qué no le creemos al Señor por un milagro? Porque su palabra dice que Él nos puede dar un milagro. Y yo recuerdo que jamás volvimos a hacernos ningún tratamiento ni nada. Y el Señor me regaló nuestro primer hijo, Emmanuel. Y creo que por la fe hemos visto grandes cosas. A veces la gente dice, no, pero yo lo voy a hacer de esta forma. No, no es como usted lo quiere hacer. Es con la fe en Cristo, no es tu fuerza, es el poder de Dios. Es tu rendirte a que contigo Dios puede hacer una diferencia, contigo Dios puede hacer una excepción. Oímos tanta gente que está sin esperanza, que no tiene motivo para vivir y dice, no, es que a mí ya me dijeron que esto no se hace así. Y le decimos hoy que por la fe Dios puede cambiar todo argumento de cualquier profesional o de cualquier situación que usted esté viviendo, porque con usted puede ser diferente. Ha sido diferente con nosotros cuando nos dijo que iba a ayudarnos, que nos levantáramos en fe y que pudiéramos hacer algo diferente. Y así fue como el Señor empezó a hacer ese trabajo tan maravilloso en las iglesias, casa de oración. ¿Cuánta gente, pastor, hemos podido ver crecer en el Evangelio, nacer, desarrollarse? Gente que hoy está victoriosa en Cristo, gente que hoy ha podido ver milagros creativos en su vida. Todo eso ha acontecido a través de Jesucristo por la fe. Amén. Quien hace todo y de quien es la gloria en todo es Cristo. Y es importante entender que la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, pero que no se ve. Importantísimo entender que cuando recibimos la palabra de que no podíamos tener hijos, no fue un solo médico, varios médicos nos lo dijeron. Sin embargo, hoy tenemos 2 hijos. Le creímos a Dios y el Señor nos dio nuestros hijos. Ahora bien, la fe en muchos momentos va a implicar esperar. Ciertamente recibimos la palabra de los médicos que no y la de Dios que sí, pero hubo que esperar, tuvimos que creer, confiar. Pasaron unos años y el Señor haría luego el milagro. Pasamos muchos procesos, pero confiamos y esperamos en Dios. No te desanimes, usted que hoy inicia la semana quizá con una carga, con un proceso, una situación, porque el tiempo pareciera corto. El mundo es experto en darnos fechas fatales, de que tal día va a ocurrir tal situación, de que hasta ese día usted tiene fecha. Y ahora a través de los medios de comunicación es un medio que tiene el enemigo para bombardearnos. Ahí le llega a usted que la factura de la luz dice último día de pago el día tal, el teléfono el día tal. Y bueno, gloria a Dios el que puede tener todo al día, pero hay gente que el día es mañana y hoy no tiene cómo pagar. Y ahí va a necesitar fe, ahí va a necesitar ser diligente, pero más que diligente va a necesitar confiar en Dios y entender que en último caso, y le pongo un ejemplo que quizás a algunos no les va a gustar, pero es un ejemplo que lo hemos vivido. Hay un día que el Señor permite hasta que corten la luz. Ahora, ¿usted por no tener luz se va a morir? No. ¿Por no tener luz el mundo se acaba? No. Porque duren 2 días en reconectarlo, ¿usted va a dejar de ser un ser humano? No. ¿Usted deja de ser quien es porque no tenga internet o porque no tenga teléfono por unas horas? ¿Se le va a acabar el mundo? Ciertamente que no. Qué bueno cuando todo puede estar al día y qué bueno cuando todo se hace con orden. Pero qué difícil cuando las cosas usted humanamente no tiene cómo resolver. Ahí entra algo que llamamos fe y paciencia. Dice la palabra que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ese es un territorio un poco complejo. Muchas veces hasta los estados se ven en la obligación de pedir prestado, se ven en la obligación de buscar otros países que lo ayuden, llaman al Fondo Monetario, llaman al Banco Mundial, al FMI, pero hay que entender algo. El mundo no se acaba por una crisis. Las crisis muchas veces son la antesala, el anuncio de algo grande que viene de Dios para tu vida. Fíjese que el pueblo de Israel tuvo que aprenderlo en el desierto. Tuvieron sed, salieron de Egipto, estaban en el desierto y llegan a un lugar llamado Mara.
había agua, pero el agua era amarga, el agua estaba dañada. El pueblo se desesperó, murmuró a Moisés, se quejaron amargamente, mas Dios le dio agua de esa misma. No hizo un agua nueva, no. Le dio la visión a Moisés de que cortaran una rama y la echaran en el agua y el agua se endulzaría. El agua que era amarga, echando unas ramas de un árbol que había en el mismo lugar, se volvieron dulces. Dios no cambió el agua, no hizo un pozo nuevo, no le dio en ese caso, en otros momentos le dio agua de la roca, pero en ese momento lo que hizo fue que endulzaron las aguas. En otros casos, otro profeta, sucede algo parecido. Igualmente pasa con el milagro de la multiplicación de los panes de Baal Paliza en los tiempos de Eliseo. Hay muchos ejemplos donde Dios cambia las cosas y hay momentos donde necesitamos confiar en que Dios es el que va a traer la salida. Sea diligente, sea una persona proactiva, pero entienda que hay un momento donde por más que hagamos, solo nos queda esperar en Dios, confiar en Él y dejar que Él haga. No siempre tendremos la salida. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retornar continuaremos con este tema tan interesante por la fe. Amén. Amén. Viajes admirables, Tours and Travels. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Tours nacionales e internacionales, cruceros, excursiones, viajes internacionales, reserva de hoteles nacionales e internacionales y boletos aéreos y mucho más. Visita nuestras oficinas, calle Mella número 9, esquina General Leger, edificio Amer en San Cristóbal. Comunícate con nosotros en los teléfonos 809-279-6803 o nuestro WhatsApp 809-545-0880. Viajes admirables. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Consultorio Dental Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. Centro de Odontología General. Con la doctora Rita Polanco, Odontología General. Y la doctora Whitney Jorge, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Realizamos endodoncia, cirugía, ortodoncia y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado. Puedes visitarnos de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. También tenemos nuestro horario especial los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puedes contactarnos al teléfono 809-528-7448 o visítanos en la Avenida Constitución número 104, esquina Mella, segundo nivel, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Consultorio odontológico, doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. Muy bien, aquí continuamos transformando comunidades y en este día estamos tratando el tema de por la fe, como nos habla en Hebreos 11, por la fe. Por la fe entendemos que ha sido constituido y creado todo lo que se ve de lo que no se veía. Y ahí en Hebreos 11, como hablábamos hace un ratito, que es el pabellón de la fe, nos habla de muchos personajes bíblicos, como poníamos el ejemplo de Abraham, el de Moisés, vemos el ejemplo de Sara, que está en Hebreos 11:11, donde nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué importante es entender que muchas veces recibimos de Dios una palabra, una promesa, pero también hay que saber esperar, sabiendo que es fiel el que prometió.
y Él que prometió cumplirá. Por eso la palabra nos habla de mantenernos firmes en la fe, ¿verdad, pastora? Así es, y en 2 de Timoteo 3, pastor, vea qué interesante esta palabra que le dice el apóstol, le dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Este consejo que se le está dando a este joven, que se le está dando hoy a la iglesia, es un consejo maravilloso. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que nosotros tenemos que persistir en lo que hemos creído, en continuar por la fe, en que van a venir aflicciones, quizá te van a suceder cosas que sean desagradables, pero Él está diciendo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea, la gente muchas veces se va a burlar de los creyentes, se va a reír de algo que usted diga con relación a la fe. Uno siempre está declarando que la Biblia dice que Dios esto, y muchas veces te puede suceder que alguien pues te aparte y diga que no quiere nada contigo porque tú estás nada más hablando de Dios, pero Él le dice, tú persiste en lo que has aprendido, porque la fe que ha estado en el corazón nuestro, la fe que estamos enseñándole a nuestros hijos en un mundo donde vemos tanta violencia, es una joya, es un regalo que debemos mantener preciado, porque necesitamos entender que Dios es lo más importante para nosotros y que por la fe vamos a poder traspasar todo tipo de cosas que nos van a suceder, y hasta el final vamos a estar declarando que Cristo vive y es real. Amén, así es. También queremos recordarle, hermanos, que usted puede también participar en los temas que compartimos cada día aquí en Transformando Comunidades, escribiéndonos vía WhatsApp al 829-641-0177. Usted puede enviar su mensaje de texto o nota de voz no llamada, y puede también usted opinar, participar o enviarnos su petición de oración, que será pasada al grupo de oración del ministerio para estar orando al Señor Jesucristo por usted, su casa o su familia. Hoy hemos recibido varias peticiones de oración que estamos ya pasando al ministerio de oración para que estemos en clamor junto a usted en el nombre de Jesús, y Él obrará. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Amén. Igualmente, usted ha estado viendo en el programa que se ha estado poniendo el anuncio de Resplandece. Resplandece es un congreso internacional que nuestro ministerio desarrolla todos los años. Este último año no se pudo hacer, el año pasado por la pandemia, pero tenemos Resplandece 2021 que estaremos desarrollando. Es un congreso gratuito de 3 días, 26, 27 y 28 de noviembre. Tendremos invitados internacionales y nacionales. Tendremos al hermano Paul Wilbur, que nos estará acompañando, así como el hermano Germán Cruz desde Costa Rica, y vamos a estar compartiendo 3 días en el nombre de Jesucristo bajo su presencia. Y pastora, este tema de por la fe es un tema, a mí me apasiona, es un tema que me llama todos los días a orar, a clamar, porque cada vez son más las personas que uno ve que pierden la fe, a veces hasta en el país. Vemos personas que comienzan a quejarse del país, y ayer le decía a los hermanos en la congregación, ponga la mano en el suelo y oremos por esta tierra. Esta es una tierra bendita de Dios. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra isla, oremos por este pedazo de tierra hermoso, maravilloso que Dios nos ha regalado, que tiene valles, playas, montañas, que tenemos ríos, un lugar hermoso donde el clima es favorable. Debemos darle gracias a Dios de que este país es donde Él nos tiene, y por la fe, y ahí entra el por la fe, tenemos que declarar que República Dominicana seguirá adelante y saldrá adelante con Dios delante. Así es, pastor, y
cuando uno ha vivido fuera del país, es que uno extraña tantas cosas del país de uno y uno comienza a valorar tanto nuestras playas, todo lo que es el litoral de nuestra isla, la belleza, la forma afable que tenemos los dominicanos. Todas esas cosas las empezamos a valorar. Y por la fe, hoy no te sientas triste. Por la fe no te sientas acabado, frustrado, amargado y pienses, ya para mí no hay nada. No, por la fe levántate, porque estamos en el tiempo de nosotros declarar que Dios lo va a hacer. Está quieto y conoced que Él es Dios. Acuérdate que la Biblia dice, dile al débil, fuerte soy. No importa todo lo que te esté sucediendo, Dios ha prometido, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Dios Todopoderoso quiere recordarte que te ama. Por encima de todas las cosas, tú debes amar a Dios, debes acercarte a Él, debes escuchar el consejo de aquellos que te están diciendo a través de la palabra, como Pablo, que persistas en lo que has aprendido, en esta palabra escrita, que creas que debes estar cimentado sobre la roca, como dijo Cristo. Tenemos que creer que Dios nos puede levantar y puede hacer de nosotros todo lo que ha prometido, entendiendo que opositores habrán siempre. Siempre habrá gente que no estará de acuerdo con usted, que le murmurará a usted, que le criticará a usted. Pero mire, esos son los menos. Hay más que estamos trabajando. Hay más que estamos alegrándonos por tus logros. Hay más que estamos anunciando el evangelio. Hay más que estamos ocupados en que tú entiendas que tu vida tiene propósito y sentido. Amén, así es. Y algo muy importante es entender que tú hoy puede ser difícil, pero hay un mañana glorioso en Dios. Tenemos que entender que el mismo Pablo, que luego estaría en un barco donde el viento y la tormenta le haría parecer que el barco se va a hundir, el Señor le dijo, no se perderá ninguna vida. Se perderá el barco, pero todas las vidas serán salvadas. Y así fue, el barco se hundió, mas sin embargo las vidas fueron salvadas. Muchas veces vemos momentos donde pensamos no se salva nadie, no podré salir de esto. En el nombre de Jesús sí podrás. Y fíjese que ese naufragio es muy particular porque llegan a una playa y en esa playa hacen una fogata. Los que viven en ese lugar los reciben. Y entonces cuando Pablo está echando leños al fuego para que se calienten todos los que se salvaron, porque se salvaron todos, viene una víbora venenosa y lo muerde. Mas sin embargo, Pablo no muere. Todos los que estaban ahí pasaron horas esperando que se hinchara, que cayera al piso, pero Pablo vivió, porque había palabra de Dios sobre la vida de él. Y no termina ahí la historia. Dice la palabra que el que era el gobernador de esa isla, el que era cabeza en esa isla, lo invitó a su casa. Y cuando va a su casa, en su casa está el padre de este hombre enfermo. Y Pablo ora por este hombre y se sana. Y comienzan a llevarle todos los enfermos de la isla. Y entonces, ¿qué sucede? Comienzan a ocurrir milagros en el nombre de Jesús. Y todos los enfermos, los endemoniados son sanados. Y en ese momento entonces, lo que fue un naufragio, cobra sentido y propósito. En esa isla se recordaría y contaría así la Biblia y la historia que un naufragio se convirtió en el motivo de muchos milagros para muchas familias y muchas personas que estaban en esa isla. Fíjese cómo un momento de aparente desgracia se convirtió en un momento de gloria para Dios, de victoria para el Señor, de testimonio en el nombre de Jesús. Las pruebas son procesos que tenemos que entender, que el mismo Jesús nos lo dice en una cita bíblica de una manera clara. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. Jesús ya venció. Él venció al enemigo en la cruz, como lo cantamos en las iglesias. Así es, la cabeza de la serpiente ha sido aplastada. ¿Habrá pruebas? Sí. ¿Habrán procesos difíciles? Sí. Pero también hay un Dios grande y poderoso que hoy quiere fortalecerte y te dice, por la fe,
saldrás adelante en el nombre de Jesús. Y vamos a despedir ya casi el programa, pastora, pero no sin orar por todas esas personas que están ahí, que necesitan hoy fe, que necesitan hoy creerle a Cristo. Y quizás haya alguien que no conozca a Cristo y hoy pueda entregarle su vida. Así es, usted estaba hablando de Hechos 27, en un versículo hermoso que me gusta siempre recordar, que dice: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oremos para que usted también pueda salir de toda situación aferrado a Cristo. Nuestra fuerza vienen de lo alto, vienen del Padre Todopoderoso. Repita con nosotros: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te pido, Jesús, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y me des salvación. Gracias porque yo soy tu hija y tu hijo en tu nombre. Amén. Y qué bonito, si usted ha orado con nosotros, también comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Amén. Puede escribirnos al 829-641-0177 y nuestra iglesia, así como la Fundación Cristiana Cosecha y Victoria, cree en distribuir la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, hiciste esta oración, llámanos o escríbenos que queremos obsequiarte una Biblia. 829-641-0177, mensaje de texto o nota de voz. Por hoy nos despedimos y te invitamos a que nos acompañes mañana a través del canal 19 a las 10 de la mañana, y también todos los días el programa se sube a Cosecha y Victoria TV por YouTube. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sea la paz de Cristo sobre ti. Bendiciones. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor. Has puesto en mi corazón. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda. Transformando comunidades. Vida, fe y esperanza. Te prestamos una tacita de fe. Gotas de vida. Comunícate con nosotros donde quiera que estés. Transformando comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida.